pues damos comienzo a esta rueda de prensa a la que les hemos convocado hoy 17 de julio y les agradezco a todos su presencia. En primer lugar, bueno, pues es una rueda de prensa un poco extraordinaria, por así decirlo, porque vamos a dar una rueda de prensa sobre el proceso de escolarización a mitad del proceso de escolarización, que es un proceso que arranca en febrero, en cada febrero de cada año, y que normalmente termina en abril-mayo de ya el curso entrado, ¿no? Por lo tanto, este proceso de escolarización arrancó en febrero del 2026, con el proceso de adscripción, y acabará hacia abril del 2027, pero hemos considerado que era bueno hacerlo y de alguna manera para atender a la realidad o las declaraciones que se están haciendo. Me acompaña el director general de personal, Alberto Montañón, a quien agradezco su presencia porque realmente es quien lleva el trabajo de toda esta situación. Digo que damos esta rueda de prensa para salir un poco al paso de todo ese ruido que estas declaraciones, notas de prensa, bueno, comunicados a los medios de comunicación de algunos grupos municipales o responsables municipales, de los sindicatos y miembros de la Junta de Personal Docente o del propio Partido Socialista de Cantabria, pues están generando, yo creo que de una manera interesada y muy sesgada, desde mi punto de vista, en todo este proceso por un interés claro, en un caso político y en otro de generar una especie de conflictividad que no ayuda en nada. Entonces yo les voy a dar argumentos, les voy a dar datos, pero quiero que tengan muy presente, además les vamos a facilitar un dossier informativo de lo que es el proceso de escolarización, que todo esto son datos provisionales, porque a 17 de julio, con el proceso en marcha, la realidad va a variar mucho. De hecho, los datos que yo les daré hoy distan bastante de los que estos comunicados, estas notas de prensa del lunes pasado, de la semana pasada, recogían, distan bastante. Me gustaría también, en primer lugar, aclarar que debemos diferenciar lo que se está mezclando interesadamente y deliberadamente por la oposición y por los sindicatos. Y es que una cosa es la pérdida de alumnado y otra cosa es la gestión que se haga de esa pérdida de alumnado. El primer asunto es un asunto demográfico, que no depende de la Consejería de Educación, el que haya más o menos niños. Yo creo que eso lo entiende cualquiera. El segundo asunto, sin embargo, sí cae en nuestro ámbito de responsabilidad, cómo respondemos a esa situación de pérdida demográfica y por lo tanto sí que está en el ámbito de la gestión política. Nos acusan de estar cerrando aulas. Yo digo directamente que no es así. Las aulas no desaparecen porque la Consejería de Educación quiera cerrar o reducir. Simplemente no se abren porque no hay alumnos para esas aulas, no hay alumnos para ocuparlas. Y esto ocurre en toda la red, en la pública y en la concertada. E insisto desde el principio en esa causalidad. No es que haya menos aulas y por lo tanto menos niños, no. Es que como hay menos niños, necesitamos menos aulas y por lo tanto necesitamos menos docentes. Es de una obviedad aplastante. Yo me he referido esta semana a dos casos concretos, los Corrales de Buelna y Comillas. En los Corrales de Buelna el año pasado había 45 alumnos de 2 años. A esta fecha hay matriculados 25. Frente a 45, 25 el año pasado. Había 2 aulas en el José María Pereda, 2 en el Gerardo Diego. Este año solo se necesita un aula en el José María Pereda y un aula en el Gerardo Diego, porque hay 25 niños en lugar de 45. El caso de Comillas, Jesús Cancio, el año pasado teníamos 7 niños de 1 año. Este año, a esta fecha, tenemos un niño de 1 año que se escolariza en aula mixta con los de 2, porque solo hay uno frente a sí. Nos acusan de estar recortando la educación pública. Yo digo también que no, que eso es falso, que eso es, lo digo literalmente, mentira. Un recorte sería reducir recursos por alumno y nosotros hacemos justamente lo contrario. Aumentamos recursos por aula y por alumno. Y no es cuanto más mejor, sino que de lo que se trata es de que cada alumno reciba la mejor atención en función de las circunstancias. Dedicamos más dinero por aula y dedicamos más dinero por alumno que lo que dedicaba para el curso 26-27 que lo que dedicamos en el curso pasado 25-26. No hay que olvidar que somos la comunidad autónoma junto a La Rioja que dedicamos más gasto público por alumno, más inversión pública por alumno.
Estamos hablando de más de 8.600 euros por alumno y curso. El presupuesto de la Consejería de Educación es de 786 millones de euros. Esos son 107 millones de euros más, haciendo las cuentas bien, de lo que había en el 2023. Si descontamos el gasto financiero, dedicamos el 23% del presupuesto a la educación. En el 2023 esta cifra era del 18, o ese porcentaje mejor dicho, del 18 del 19%. Es decir, nunca se había invertido tanto en la educación y por lo tanto en la educación pública. Desmantelan la pública, nos acusan estos comunicados. Bueno, pues también digo rotundamente que no, que esto solo, o estas afirmaciones solo pueden responder a un interés político, por desgastar el gobierno, o a un interés por mantener un status quo que no responde a la mejora de la educación. Es difícil sostener este argumento de desmantelamiento de la pública cuando este gobierno ha reducido la ratio en segundo, en tercero y en cuarto de primaria en los dos cursos anteriores y en el que viene. La calidad educativa, y esta es nuestra opinión, no depende del número de aulas abiertas, depende de la atención educativa que recibe cada alumno. Y en este sentido, insisto, Cantabria tiene la mejor ratio de alumnos por profesor del país, no una de las mejores, la mejor del país, 8,9 alumnos por cada profesor. Por lo tanto, lejos de los recortes, lejos de desmantelar la pública, lo que hay es un presupuesto y un gobierno que apuesta claramente por la educación, que invierte cada vez más recursos y que dedica más recursos a cada alumno. La cuestión demográfica está afectando a toda la red pública y concertada, y no hemos de olvidar, por ejemplo, que el año pasado, el curso 25-26, cerraba el colegio concertado Liceo San Juan de la Canal porque tenía menos alumnos, o que el curso que viene tenemos una previsión de menos unidades en centros concertados, como puede ser el Castro Verde, el Colegio Apostolado de Ceceñas o el Colegio Antares de Reynosa, se me ocurren, entre otros muchos. Por lo tanto, es una cuestión global. Les daré a continuación 5 argumentos con datos concretos para ratificar todo esto que les acabo de decir y para refutar lo que el Partido Socialista ha dicho en esa rueda de prensa y las organizaciones sindicales, que desde mi punto de vista es refractario a la realidad que estamos viviendo. El problema no es un problema educativo, es un problema demográfico. Este es el principal argumento y que está en la base de esa no necesidad de aulas y por lo tanto menos necesidad de cupo. Abro un paréntesis. Llamamos cupo a las necesidades de profesorado de cada curso, que se definen en función de la matrícula de cada curso. ¿De acuerdo? Otra cosa es la plantilla que aprobamos en la primavera del 2026, que supuso un incremento de más de 200 plazas en plantilla y que la Junta de Personal Docente no aprobó. Bueno, quiero decir, como insistía, que el problema no es educativo sino demográfico. Y aquí les doy algunos datos. El curso 25-26, el que hemos acabado, ha tenido 2.361 alumnos menos que el curso 24-25. Hemos pasado de 92.584 a 90.223. Esto está a disposición de todos los ciudadanos en la página de Cantabria, estadística, escolarización, ahí se ven datos del curso 25-26, 90.223, datos del curso 24-25, 92.584, por lo tanto, menos 2.361. El curso que viene, 26-27, sabemos a fecha de hoy, 27 de julio, que tenemos 1.250 alumnos menos en educación infantil y primaria, en concreto 1.249, por redondear 1.250. Eso supone una bajada del 4,3% de lo que teníamos en educación infantil y primaria en el curso actual. Otro dato, desde que yo soy consejero hemos perdido más de 3.500 alumnos en la red de educación de Cantabria, en el total. Así, cuando yo llegaba a esta consejería, en 2023, había 93.677 alumnos según la estadística oficial. En el 2026, los 90.223 que les he referido. Y eso, pese a haber incrementado el número de aulas de un año, por lo tanto incrementamos la red, pasamos de 17 a 50 aulas de un año entre puras y mixtas, y pese a haber incrementado sensiblemente la oferta de formación profesional
que actualmente para el curso 26-27 será de 154 títulos, es decir, 23 títulos más de los que teníamos en el 2023. Por lo tanto, creo que ese discurso de alguna manera, desmantelamiento, recortes, no se corresponde en absoluto con la realidad. Hay una diferencia enorme entre cerrar un aula teniendo alumnos en listas de espera que no abrirla únicamente porque no hay alumnos para escolarizar. El proceso de escolarización, y en el dossier se explica perfectamente, es un proceso continuo a lo largo del curso. Muchas de estas comunicados, declaraciones y manifestaciones que hemos escuchado están comparando lo que no es comparable. Datos de final de curso 25-26, es decir, datos de junio del 26, con datos provisionales de julio del 26, cuando habría que comparar con los mismos datos julio del 26 con julio del 25. Algún dato les daré ahora al respecto. El proceso, como digo, empieza en febrero, adscripción, proceso ordinario en el que nos encontramos, proceso extraordinario en septiembre y proceso de fuera de plazo que no se acaba hasta prácticamente abril-mayo porque atendemos durante todo el curso la demanda de plazas y de escolarización en el sistema educativo. Por eso tenemos alumnos de incorporación tardía o alumnos que vienen de otros países, de otras comunidades o que dentro de la comunidad autónoma cambian de centro. Pero no es algo anecdótico. El curso pasado hemos gestionado en torno a 3.000 plazas de escolarización en este proceso de fuera de plazo. En torno a 3.000. Les voy a dar los datos que tenemos a la fecha de escolarización en infantil y primaria, que es lo que hemos abordado esta semana con la Junta de Personal Docente y que de alguna manera es lo más definitivo. Había 17 de julio. Pues verán, si en el curso 25-26 teníamos en infantil y primaria, sumatorio, 28.842, este año tenemos 27.593. Esos son los 1.249 menos que les decía antes, ese 4,3%. Eso se traduce en que pasamos de 1.863 clases, unidades, a 1.791, es decir, 72 unidades menos. No 30, como se ha dicho por algún sindicato, no, son 72 menos. Es un 3,8% menos. Y eso se traduce en que pasamos de 3.180 maestros y maestras a 3.085, que son 95 menos que los 3.180, no 160, que era la propuesta inicial con la que arrancamos la semana. Pero ya decía yo en mis declaraciones que era algo provisional. 160 el lunes, 95 el viernes. Pero es una bajada del 2,9%. Pero es que si cogemos la cifra del 18 de julio del 2025, esa bajada o la diferencia entre lo de ahora y lo de hace un año es menos 47. Esa es la comparativa que habría que hacer. ¿Cómo estamos ahora en relación a cómo estábamos en este momento, en esta fecha, hace un año? Y, en efecto, esa bajada demográfica lastra esas menores unidades, lastra esos menos 47, que es el dato que habría que dar. Pero insisto que en cualquier caso esto es provisional. Si ustedes se dan cuenta, la bajada demográfica es del 4,3%, la de las unidades del 3,8%, por tanto menor, y la de docentes del 2,9%, por lo tanto menor. Por tanto, estamos dedicando más recursos por aula y por alumno. Porque el gasto no existe, el ahorro no existe como tal. Lo que estamos haciendo es una distribución en función de la matrícula que tenemos. Pero si tenemos más presupuesto, menos aulas y menos necesidades docentes, el esfuerzo inversor es mayor unitariamente considerado. Continúo. Esto que les he dicho es de infantil y primaria. ¿Qué ocurre en institutos? Profesores de secundaria, profesores de FP, pues que estamos arrancando el proceso. La semana que viene nos sentamos con la Junta de Personal Docente para afinar ese número de unidades y cupo para el 26-27. La propuesta con la que arrancamos es prácticamente idéntica a la que teníamos el año pasado, 4.593 docentes, son 7 menos, prácticamente igual. Y aquí lo que está ocurriendo es que ese impacto demográfico no está teniendo esa trascendencia que sí tiene en infantil y primaria, porque como verán en el dossier, la cohorte de nacimientos de los que hoy están en sexto de primaria, es decir, los que nacieron en 2015, era de 4.000 y pico.
nacimientos, 4.600, os hablo de memoria. Pero la cohorte de nacimientos de los que este año entrarán en 2 años, pues es de 3.000 o menos. De 4.500, 4.600 a 3.000. Esto en los institutos pues todavía tardará en notarse y por eso no tenemos ese impacto. ¿Dónde están, por lo tanto, esos recortes en la educación pública o en la red pública? No existen porque no ha tenido lugar ese impacto demográfico. Creo, y lo debo decir con claridad y con contundencia, que no se puede y no se deben mantener aulas abiertas si no hay alumnos. Lo digo sin ningún tipo de tapujo. Realmente lo contrario sería gestionar de espaldas a la realidad. Para mí esto no es una decisión ideológica, esto es una gestión realista, responsable, que atiende a una realidad a la que no podemos dar la espalda. El proceso de escolarización busca, en primer lugar, dar una plaza de escolarización a cada alumno, como es nuestra obligación, porque es un derecho fundamental, artículo 27 de la Constitución. En segundo lugar, que haya un equilibrio entre esas zonas de adscripción y los centros que tenemos. En tercer lugar, que haya una sostenibilidad del sistema, es obvio que tenemos que mirar por los recursos. Y en cuarto lugar, muy importante, que se respete la libertad de elección de las familias, porque los alumnos no van donde nosotros decidimos, sino donde las familias escogen ir. Nosotros podemos repartir 2.000 alumnos de una manera, pero las familias a lo mejor eligen escolarizarse de otra. Segundo argumento, que yo creo que es la mejor prueba de que no se desmantela la pública en este gobierno. Pues el mejor argumento son las decisiones que hemos tomado, nuestro bagaje. Hemos bajado la ratio en segundo de primaria, en tercero de primaria y en cuarto de primaria. 2023-24, 24-25, perdón, 25-26 y en cuarto para el 26-27. Creo que a estas alturas no se puede decir con mínima seriedad que no estemos destinando más recursos, porque justo bajar la ratio supone destinar más recursos por aula y por lo tanto para la educación, que es lo contrario de desmantelar o recortar. Como todo el mundo entenderá, bajar las ratios cuesta dinero. Ese argumento de cómo baja la natalidad, bajar las ratios no cuesta dinero, no, porque no va parejo, no es exactamente lineal, porque entre otras cosas depende de dónde se escolarice, que depende de dónde escogen las familias. Les pongo un ejemplo. La estimación para el 26-27, la estimación no, lo que ya sabemos, para el 26-27 de que bajar la ratio a cuarto de primaria supone más 24 unidades, más 24 clases, aproximadamente más 1,5 millones de euros. ¿De acuerdo? Tercer argumento, perdón. Lo que hemos decidido, y esto sí entra en el ámbito de la gestión y de la responsabilidad política, es que la bajada de la natalidad beneficia a los alumnos. Eso sí, es una decisión de este gobierno. La natalidad ha descendido, no lo podemos controlar, no depende de este gobierno, pero sí hemos hecho bajar la ratio, como les digo, en segundo, tercero y cuarto de primaria. Segundo, incrementar la oferta de aulas de un año, pasando de las menos de 20 a las 50 actuales en tan solo 3 cursos. También hemos aumentado la dotación de maestros en aulas de un año, hemos completado la media plaza a entera, el acuerdo de la pareja pedagógica de las aulas de un año, que ustedes recuerdan. Eso equivale a bajar la ratio, porque si en lugar de medio maestro hay una maestra por aula, equivale a bajar la ratio unitariamente. Hemos ampliado la oferta de formación profesional, se lo he dicho antes, 23 títulos más que cuando llegamos, 154 en total. Y hemos ampliado y estamos ampliando la red de educación especial. Esta misma semana anunciaba en Colindres junto al alcalde la puesta en marcha de las obras de lo que será el tercer centro público de educación especial en Colindres, y hemos aumentado la dotación de aulas de educación especial en ciclos ordinarios, que han pasado de 17 a 34. Por lo tanto, hemos ampliado en estos 3 años la red pese a la caída demográfica, porque hemos decidido afrontar esa bajada demográfica incrementando los recursos en aquellos aspectos que de alguna manera repercuten directamente al alumnado. No estamos impasibles, no miramos hacia otro lado, no estamos indiferentes. Esto, por lo tanto, es justo lo contrario de un recorte, es justo lo contrario de un desmantelamiento de la educación pública. Nosotros no podemos fabricar niños, expresión bastante desafortunada, pero hay que decirlo con esa rotundidad, pero sí podemos mejorar la calidad educativa con decisiones de gestión que lo que atienden es a la mejora de la atención que reciben nuestros alumnos, los que haya. Cuarto argumento, mantener estructuras por el hecho de mantenerlas
no mejora la educación. Tener dos docentes para 10 alumnos puede resultar muy romántico, puede resultar algo casi a nivel de eslogan, pero supone dedicar recursos, a veces escasos, que quizás pudieran dedicarse a orientación, a educación especial, a crear una aula mixta, como solemos hacer, o a bajar las ratios. Creo que la estructura, por el hecho de tener más estructura, no es algo beneficioso. La educación en general y la educación pública muy especialmente no consiste en tener más por tener más. Más no siempre es mejor. Creemos que la educación mejora cuando atiende mejor al alumno. Por eso tenemos en este momento más recursos destinados a la educación especial de los que nunca ha tenido Cantabria. Más de 1.000 efectivos con una inversión, un coste anual de más de 60 millones de euros. ¿Dónde están los recortes o dónde está el desmantelamiento? Y por último, un argumento de gestión pública, de responsabilidad o sostenibilidad, si ustedes quieren. La escuela en general, pero también la pública, obviamente, debe ser sostenible para seguir siendo fuerte. Si se mantienen estructuras sobredimensionadas, lo que se hace es perjudicar el sistema. Quizás se beneficia a un colectivo u otro, pero el sistema estructuralmente se debilita. Quien agota el recurso público hasta la extenuación lo pone en riesgo. Hay que tener una gestión con cierta perspectiva y responsable. Sería muy fácil para un responsable político y para mí quizás decir que no se cierra ninguna unidad, porque eso queda muy bien políticamente, pero realmente eso es. Yo creo que sería mentir y, en segundo lugar, no atender a la realidad que tenemos demográfica a la que me he referido. Gobernar consiste, desde mi punto de vista, en afrontar la realidad, en afrontarla con responsabilidad y, en función de esa realidad, tomar decisiones, no en intentar ocultar o darse la vuelta o de espaldas, trabajar de espaldas a esa realidad. Nuestra obligación, por lo tanto, es garantizar que estos alumnos, los que tenemos, esos 90.200 y pico, tengan la mejor educación posible. Hace apenas 2 semanas leíamos un informe del BBVA para toda España en el que hablaba del impacto demográfico, de la caída demográfica en la población en edad escolar. Hablaba de que para Cantabria, en la proyección hasta el 2041 en la educación básica, 6 a 16 años, primero de primaria, cuarto de la ESO, va a haber un impacto del casi el 23% de caída, 22,8%. Somos, junto a Extremadura, la comunidad autónoma que mayor previsión de caída tiene, además del histórico que arrastramos. Ese 22,8%, si cogemos los números actuales, son 13.000 alumnos menos. 13.000 alumnos menos, sobre una población de unos 50.000. Esa es la realidad. Y con esa realidad hay que gestionar. Tenemos una cohorte de nacimientos, lo ven en el dossier, de en torno a 3.000 nacimientos anuales. En el 25, 24, 23, lo verán en la última página. Frente a una cohorte de nacimientos en el 2008 de 6.000 o en el 2015 de 4.300. Ven ustedes la gráfica donde se ve claramente la caída. Yo les pongo, lo suelo hacer siempre, el ejemplo del año en el que yo nací. No lo suelo decir, pero este año hoy lo digo, ¿no? Es en 1976. En 1976 en Cantabria nacieron más de 9.000 niños. Hoy nacen 3.000 menos. Hace 10 años nacían 4.500. Hoy nacen 3.000. La realidad, y voy acabando ya, es que esta situación es un reto para la educación de España, no solo de Cantabria sobremanera, y eso no depende de nosotros como gestores educativos, pero lo que sí depende de nosotros es cómo respondemos a esta realidad. Y creo que en estos 3 años hemos demostrado que lo estamos haciendo poniendo al alumno, poniendo a la mejora de la educación en el centro de nuestra toma de decisiones, no a lo que es más cómodo políticamente o sindicalmente, sino al alumno. Y por eso hemos bajado la ratio, aumentado la oferta educativa en etapas como formación profesional o educación infantil. Hemos elegido responder reforzando la calidad y no hemos elegido responder no haciendo nada o pretendiendo garantizar un statu quo para determinados colectivos. Creo que eso es síntoma de un sistema educativo maduro que lo que hace es
mirar a quien tiene que mirar, al alumno. Nuestra prioridad, por lo tanto, no es mantener aulas sin alumnos o con muy pocos alumnos, sino mejorar la educación. Termino ya apelando a la responsabilidad de todos los agentes que intervienen en la educación de Cantabria, que es mucho más que el gobierno, que es mucho más que la consejería, sindicatos, representantes políticos de otros partidos, especialmente del Partido Socialista, representantes municipales o alcaldes en concreto. Ese tipo de declaraciones, que yo entiendo la crítica política, cómo no la voy a entender, pero que se hacen con esa contundencia, en un momento de provisionalidad de datos y generando esa alarma, creo que no se hace ingenuamente, sino con una clara intencionalidad política de aprovechar una coyuntura como es la bajada demográfica para intentar desgastar políticamente a un gobierno. Permítame que en concreto salga al paso de las declaraciones que hacía la portavoz del Partido Socialista hace unos días, en las que denunciaba una especie de estrategia de recortes en la educación pública, o el propio sindicato de Comisiones Obreras, que comparaba esta situación con la del 2012, hace nada más y nada menos que 14 años. Creo que realmente se está aprovechando con un oportunismo político de bastante, bueno, que habla por sí solo, voy a decirlo suavemente, para generar un relato político, una coartada política en beneficio propio y que perjudica claramente a la educación de Cantabria. No es algo nuevo, el Partido Socialista nos viene acusando de privatizar muchos ámbitos, a mí me han acusado incluso de hacer conciertos en bachillerato cuando esto, como saben ustedes, no es así. Creo que es una actitud irresponsable que divide a las redes como si fueran de sistemas educativos distintos. No es así, yo soy consejero de educación, de toda la educación de Cantabria, y que pretende introducir la política en la educación. Es una estrategia que desde mi punto de vista daña la educación de Cantabria porque genera inestabilidad. Y este tipo de mensajes, en un momento en el que las familias están decidiendo dónde escolarizar a sus hijos, pues puede condicionar, de hecho condiciona, y muy sensiblemente, esas decisiones de escolarización. Y habrá quien, en función de esa conflictividad mayor o menor, decida llevar a sus hijos o no llevarlos a un centro, a una red o a otra. Acabo ya anunciándoles que he convocado a las familias el próximo lunes 20, para informarlas personalmente. Asistiré yo a esa reunión, tanto a las familias de la red pública, FAMPA, como de la red concertada, con CAPA, pues de todo lo que les estoy diciendo. Les facilitaremos también el dossier y hablaremos por lo que sea necesario de esta realidad, que por otro lado ya venimos hablando, porque nos reunimos, como saben ustedes, como mínimo, que es más, pero como mínimo una vez al trimestre con cada sector de la comunidad autónoma. Y no quisiera tampoco desaprovechar esta ocasión para dar las gracias al trabajo que se hace desde la Dirección General de Personal Docente. Lo personalizo en su director general, pero detrás de él, Alberto Español, detrás hay un tremendo equipo de personas, profesionales, funcionarios que conocen esta realidad, que conocen ese trabajo, casi ese sudoku que supone la escolarización. También me quiero acordar de la Dirección General de Centros, de la Unidad Técnica de Escolarización, que son los que día a día van desgranando, que van afinando estos datos, estas cifras que les daba. Realmente ahí es donde está el trabajo importante, ahí es donde se toman ese tipo de decisiones en base a criterios técnicos objetivos, y no en el ámbito político o en el ámbito de la gestión de los representantes políticos. Y ahora pues me brindo a resolverle sus preguntas si soy capaz. Sí, en definitiva, más o menos con los datos provisionales, ¿cuántas aulas, tanto la pública como la privada, se van a cerrar de cara al año que viene y cuántos profesores va a tener? Sí, le puedo decir los datos de la pública: 72 menos a día de hoy, y esos 95 en la infantil primaria. De la red concertada no les sabría decir exactamente el dato, pero también tenemos bajada. ¿En qué zonas se van a producir, digamos, principalmente este cierre de unidades? No detectamos una zona concreta, comarca occidental, oriental, donde haya más o menos. Por ejemplo, en el informe creo que se hace constar, tenemos casos de bajada muy grande de alumnos de infantil en el propio Santander. Sí que es verdad que normalmente no, cuantitativamente la bajada demográfica afecta
a parte de la red que es mayor, por lo tanto a la red pública. Claro, si la red pública es el 70%, se ve cuantitativamente más afectada que la que es el 30%. Y también sabemos que, obviamente, en el ámbito rural, que ya hay menos alumnos, es donde más se nota la bajada de alumnos. Yo les he puesto, bueno, han salido dos ejemplos, los Corrales de Buena y Comillas, que son ámbitos, bueno, rurales, pero no son municipios a riesgo de despoblamiento ni nada que se le parezca, pero fíjese, ahí también lo notamos. No hay un área concreta, digamos, con estructura potente para decir que ahí se nota más. El ámbito rural en general. ¿Y un centro completo en algún punto que se cierra del todo y se traslada a alumnos? ¿O son clases concretas? No, porque tenemos casos de centros que van a funcionar el domingo con 5 alumnos. Y no se cierra. Normalmente, como saben ustedes, lo que más interés suscita es cuando, en la comparativa de cursos, pues los Corrales de Buena, había 4 aulas, 2 aulas de 2 años en el Gerardo Diego y este año hay una. Entonces se dice, se cierra una. No, ya no se cierran, no hay alumnos para 2. Esos son los casos más. Luego también se menciona constantemente las aulas mixtas, donde se mezclan alumnos de distintas edades. Bueno, eso es una decisión que no es algo en absoluto nuevo para la educación de Cantabria ni para la educación. Es algo que se hace con criterio técnico, siempre respetando unas ratios máximas, que además ya están cualitativamente a la baja para esos casos. Es decir, un aula de 2 años tiene una ratio determinada, de 18, pero si es mixta y mete más alumnos de otras edades, baja, ya se tiene en cuenta. Por lo tanto, esas aulas mixtas, que normalmente se entiende que es un perjuicio educativo para el alumnado, yo tengo que decir que no es así, que exige una planificación diferente y una metodología diferente, pero bien trabajadas, a veces resultan incluso más enriquecedoras para el alumno. No es igual una aula mixta de 3 y 4 años que de 5º y 6º. Entonces, esto es muy matizable, pero es un recurso educativo, igual que agrupamientos con 12 alumnos, no es necesariamente mejor que con 18. Depende de esa homogeneidad o no del aula, de la edad, etcétera. Las aulas mixtas, no sé si las podemos cifrar, pues la comparativa de las que había este curso. No tengo ese dato de las aulas mixtas. Probablemente, yo le diría que como tendencia general, como tenemos menos alumnos, bueno, no sé si el director general nos ayuda, pero normalmente que baje la escolarización te lleva a que haya más aulas mixtas. Esa es la regla general, vamos a decir. Eso es habitual. La menos necesidad de profesorado, entiendo que se va a afrontar sacando menos plazas para sustituir, o cómo lo va a afrontar la consejería. Sí, la realidad es esa, ¿no? Que fruto de fruto de esa reducción en el cupo, que lo ha explicado muy bien antes el consejero, la diferencia entre el cupo y la plantilla orgánica, lo que tenemos es menos oferta de vacantes en el verano. Es decir, de interinidades, interinos, eso es. Plaza para todo el curso. Los sindicatos mencionaban cambio en los criterios que se dio, creo que me parece que en el proceso del año pasado, no sé si nos pueden explicar un poco más. Pues desmentir eso. Nosotros no hemos variado los criterios. Los criterios son conocidos, los aplicamos y insisto, el proceso de escolarización no es como un reloj. Quiero decir, hay una serie de criterios, tenemos que dar plaza a todo el mundo, tenemos que hacerlo de una manera equilibrada, respetando en la mayor medida posible la elección de las familias, pero luego hay decisiones que se toman, pero son decisiones que se toman en el ámbito técnico, en el ámbito del Servicio de Inspección Educativa, de la Dirección General de Personal Docente, donde decidimos cómo agrupar a los alumnos en función de ese número. Pero no hay una variación ni en los criterios de escolarización, ni en los agrupamientos, ni en las ratios, para nada. O sea, lo del tema de un tutor por cada unidad... No es así, salgo al paso. O sea, no quiero volver a insistir en que se están diciendo cosas que no se atienden a la realidad, pero es que es así. No han cambiado los criterios, no hay un cambio para utilizar, para ahorrar. No es así. Yo tenía una pregunta de otro tema. Sí. En el último discurso o sesión del Estado de la Región, la presidenta dio un dato que pasó inadvertido, yo creo que para la mayoría.
es la llegada de las enseñanzas del Ravel al Instituto Adolfo Argenta. ¿Puede un poco contarnos cuándo va a ser, cómo se ha llegado a esa conclusión y el currículum, quién lo... En fin. Estamos modificando los currículos de las enseñanzas artísticas y por lo tanto de las enseñanzas musicales. Y ya incluimos en las enseñanzas elementales como disciplina el Ravel, que es esa novedad. Yo no recuerdo que dijera que es en el Conservatorio Adolfo Argenta, que es municipal, pero sí que vamos a integrar como especialidad y por lo tanto como novedad el Ravel dentro de las enseñanzas musicales en Cantabria y ya lo hacemos, espero no equivocarme, para el curso que viene, pero lo que tenemos previsto es modificar el currículum para integrarla curricularmente, que forme parte de los contenidos, por así decirlo. O sea, ya el curso No, me dicen que no. Tenemos que esperar a la reforma curricular para poder introducir. Pero será cuestión de tenerlo aprobado en el 2026 o principios del 27 para ya aplicarlo en el siguiente curso, que sería 27-28. ¿Y en qué centros No les sabría decir. No sé. Se ofertaría en principio en todos, pero luego en función de la escolarización se dará o no se dará. Bueno, obviamente los que dependen de la red de la Consejería de Educación, Jesús del Monasterio y Conservatorio de Torlavega. ¿Vale? Muchísimas gracias. Ya está aquí, ya llegó, cuéntalo, ya volvió. Radio Altamira 92.6 FM.